Tal? Buenas noches, mi nombre es Said Adrián Trujillo Luna y les voy a explicar acerca del fracturamiento hidráulico. Principalmente debemos de saber qué son las fracturas, pues en este caso es cuando hay una separación entre dos o más partes de la misma roca en el yacimiento. Una vez sabiendo esto, es importante saber sobre el fracturamiento hidráulico, el cual ¿en qué consiste? Bueno, principalmente consiste en las inyecciones de fluidos fracturantes que pues nos permite así tener una mejor permeabilidad dentro de nuestro yacimiento para así podamos tener un mejor flujo del fluido o el hidrocarburo. Muy bien, después de ello siguen los mecanismos. Tenemos los principales, el cual es el fracturamiento natural. Pues principalmente las fracturas se forman por sí mismas por la misma presión dentro del yacimiento y pues creando así una fractura entre ellos mismos. Dentro del fracturamiento asistido por explosión, pues principalmente estos se utilizan explosivos en el yacimiento para así generar una fractura al momento de hacer una explosión. Después de ello, tenemos el bombeo neumático, el cual consiste principalmente en usar aire comprimido para así hacer presiones dentro de la fractura, dentro del yacimiento, creando así la fractura. Y por último tenemos el fracturamiento por descompresión, el cual en este caso principalmente el mecanismo disminuye la presión dentro del yacimiento, creando así una fractura en el mismo pozo. Después de ello, el fracturamiento hidráulico, como ya comenté, principalmente en este caso se inyecta agua o aditivos químicos, en este caso los apuntalantes, los cuales principalmente una vez que se bombea a alta presión, tiene una finalidad de permitir el flujo del fluido. Después de ello, dentro de los métodos debemos saber principalmente que estas son técnicas que se utilizan para así crear una mejor productividad o mejor extracción del mismo fluido. En este caso, hay diferentes, el cual el principal es la inyección del fluido, inyección de agua, en el cual se consiste en la utilización de agua para crear así la fractura en la roca y permitiendo de esta manera extraer el hidrocarburo de mejor manera. Después de ello tenemos la inyección de arena. En este caso se utilizan principalmente las arenas o propanos, también llamados apuntalantes, los cuales la principal finalidad de los apuntalantes es permitir dejar abierta la fractura para así nosotros poder extraer un poco más a superficie los hidrocarburos. Dentro de la inyección de aditivos, se utiliza principalmente los aditivos o apuntalantes, ya sea arenas, ácido acético, geles, espumas, ácido clorhídrico, cerámicas, gránulos de sílice, metano, etc. Del cual ellos principalmente tienen un propósito, los cuales son reducir principalmente la fricción del fluido en la formación. También tenemos lo que es prevenir la presencia de bacterias o así prevenir el crecimiento bacteriano. También tenemos que mejorar la viscosidad del fluido en la fractura y por último tenemos que evita la corrosión en los diferentes equipos que utilizamos para crear así la fractura en el pozo. Después de ello tenemos el fracturamiento por espumas, el cual principalmente los fluidos espumantes son utilizados dentro de los fracturamientos hidráulicos, ya que son aquellos que nos permiten pues reducir la presión principalmente dentro del yacimiento y pues la cantidad de inyectada de fluido tiene el objetivo también en esta etapa del pozo, los cuales principalmente son utilizados ya sean geles o gases como el carbono o CO2 y también es utilizado el nitrógeno. Después de ello, dentro del fracturamiento por espumas tenemos los principales aspectos a considerar, los cuales son, por ejemplo, en este caso, regímenes de flujo en pozos fracturados, el flujo bilineal de la fractura, también tenemos el flujo lineal en la formación y por último tenemos el pseudo radial. En este caso también es a considerar los análisis de prueba para pozos fracturados, y también tenemos las curvas de identificación para el modelaje
de interpretación del flujo. En este caso, debemos tomar en cuenta también los cálculos de parámetros, en este caso, ya sean las presiones, los tonales o los flujos, para el moldeado. Entonces, es importante también considerar el análisis de resultados y, por último, el análisis de productividad, que vamos a ver en un momento más. En este caso, el análisis de productividad. Nos sirve principalmente para saber qué tanto está produciendo nuestro pozo, qué datos nos avientan los pozos que estamos produciendo o perforando en este caso, para así tener una mejor producción y extraer un poco más del mismo hidrocarburo. Al igual que la optimización de la producción, la cantidad, esa principalmente nos dice que en la cantidad de fluidos producidos también en superficie, principalmente en las caídas de presión existentes en cada uno de los componentes del sistema integral de producción. Por último, debemos de saber, importante, que el análisis nodal, en este caso, estudia el flujo de los fluidos en un sistema de producción, el cual principalmente o generalmente se divide en 3 subsistemas a considerar, que los cuales son: el primero es el flujo de yacimiento, el segundo es el flujo en la tubería vertical y, por último, el flujo en la tubería horizontal, ya que este se llama análisis nodal principalmente porque se divide el sistema de flujo en varias partes, con la finalidad de predecir el gasto y la presión en los nudos, de unión de los subsistemas que tenemos bien sabidos, o bien el extremo de los mismos, ya que después de ellos tienen como objetivos principalmente también predecir el comportamiento del flujo con las condiciones actuales, al igual que predecir el comportamiento del flujo, en este caso al variar los parámetros en alguno del sistema, y por último tomar decisiones para optimizar las condiciones más que nada del flujo en base a los parámetros del volumen de producción, al igual que los gastos críticos y los parámetros económicos. Eso ha sido todo por mi parte. Buenas noches.